Hello everybody, welcome back to eBilingual. Today we are going to learn about the time. Hola a todos, en esta nueva clase aprenderemos sobre la hora. Para esto veremos las formas en las que lo podemos utilizar, su pronunciación y también algunos ejemplos. So now let's start. What time is it? There are two common ways of telling the time. The first one is the formal one, and the second one is a more popular way. In the formal way, we say the minutes first and then the hours. We use past and the preceding hour for minutes from 1 to 30. We use to and the forthcoming hours for minutes from 31 to 59. For example, 15 minutes past 7. 15 minutes to 8. The more popular way, we say the hours first and then the minutes. For example, 5:45. For minutes 1 to 9, you can pronounce the 0 as O. For example, 10:09. What time is it? Significa ¿qué hora es en inglés? Hay dos maneras muy comunes de decir la hora. La primera es la formal y la segunda es la forma más popular. En la formal decimos primero los minutos y después las horas. Utilizamos la palabra past y la hora en donde está marcado el reloj entre los minutos 1 y 30. Y utilizamos la palabra to y la hora que le sigue cuando hablamos entre los minutos 31 y 39. Por ejemplo, 7:15 se diría 15 minutes past 7. En el caso de 7:45 diríamos 15 minutes to 8. Es decir, en el primer ejemplo, 15 minutos pasados de las 7. Y en el segundo, 15 minutos para las 8. More popular way. En este decimos primero la hora y luego los minutos. Es mucho más sencillo que el formal. Por ejemplo, 5:45 diríamos 5:45. Entre los minutos 1 y 9 podemos pronunciar el 0 como O. Por ejemplo, las 19 diríamos 10:09. Por supuesto, el O es opcional. What time is it? Another possibility of saying 15 minutes past is a quarter past. Another possibility of saying 15 minutes to is a quarter to. Another possibility of saying 30 minutes past is a half past. For example, a half past 5. Otra forma de decir 15 minutos pasados es un cuarto pasado de la hora. En inglés, a quarter past. Otra forma de decir 15 minutos para es a quarter to o un cuarto para. Otra forma de decir 30 minutes past es half past o media hora o 30 minutos pasados de. Por ejemplo, 5:30 diríamos half past 5, es decir, 30 minutos pasados de las 5. Note: we use o'clock only at the full hour. For example, 7, we say 7 o'clock. For times around midnight or midday or noon, instead of the number 12. For example, midnight, midday or noon. Nota, utilizamos la expresión o'clock solo cuando hablamos de la hora exacta. Es decir, por ejemplo, las 7 se dice 7 o'clock, es decir, las 7 en punto. Para los tiempos que van en la medianoche o en el mediodía, utilizamos las expresiones midnight para hacer referencia a la medianoche y midday o noon para hablar del mediodía, en vez de decir 12 o el número 12. What time is it? American English. Besides past, Americans often use after. For example, 6:10 we use 10 past or 10 after 6. Besides to, Americans often use before, of, or till. For example, 5:50 we say 10 to 6, 10 before 6,
10 of 6 or 10 till 6. En el inglés americano, en vez de utilizar la palabra past, los americanos suelen utilizar la palabra after. Por ejemplo, en las 6 y 10 podemos decir tanto 10 past 6 como 10 after 6. En el inglés americano, muchas veces en vez de decir to, también es cambiado por before, of y till. Por ejemplo, en el caso de las 5 y 50 podemos decir 10 to 6, 10 before 6, 10 of 6 o 10 till 6. What time is it? It's o'clock. It's 5 past. It's 10 past. It's a quarter past. It's 20 past. It's 25 past. It's half past. It's 25 to. It's 22. It's a quarter to. It's 10 to. It's 5 to. Cuando hablamos de la hora en su método formal, aquí tenemos algunos ejemplos de oraciones que podemos utilizar dependiendo de la hora en la que se encuentran las manecillas. Por ejemplo, cuando se encuentra en el número 12, decimos o'clock. X, la hora, o'clock. Cuando se encuentra en el número 1, decimos it's 5 past o 5 pasados de. Cuando la manecilla se encuentra en el número 2, decimos it's 10 past o 10 minutos pasados de. Cuando se encuentra en el número 3, decimos it's a quarter past o un cuarto pasado de. Cuando está en el número 4, decimos it's 20 past o 20 minutos pasado de. En el 5, it's 25 past o 25 minutos pasados de. Cuando se encuentra en el 6, decimos it's half past o 30 minutos pasado de. En el 7 decimos it's 25 to o 25 minutos para. En el 8 decimos it's 22 o 20 minutos para. En el 9 decimos it's a quarter to o 15 minutos para o un cuarto para. En el número 10 decimos it's 10 to o 10 minutos para. En el número 11 decimos it's 5 to o 5 minutos para. Here we have some examples. The first one, it's 2 o'clock. It's 2 o'clock. Son las 2 en punto. It's 5 past 2. It's 5 past 2. Son 5 minutos pasados de las 2. It's 10 past 2. It's 10 past 2. Son 10 minutos pasados de las 2. It's quarter past 2. It's quarter past 2. Es un cuarto pasado de las 2. It's 20 past 2. It's 20 past 2. Son 20 minutos pasados de las 2. It's 25 past 2. It's 25 past 2. Son 25 minutos pasados de las 2. It's half past 2. It's half past 2. Son 30 minutos pasados de las 2. It's 25 to 3. It's 25 to 3. Son 25 minutos para las 3. It's 20 to 3. It's 20 to 3. Son 20 para las 3. It's a quarter to 3. It's a quarter to 3. Es un cuarto para las 3. It's 10 to 3. It's 10 to 3. Son 10 para las 3. It's 5 to 3. It's 5 to 3. Son 5 para las 3. We use at plus the time when given the time of a specific event. The class starts at 9 o'clock. The flight leaves at 10 to 3. Utilizamos la expresión at seguido de la hora cuando decimos la hora de un evento específico. Por ejemplo, the class starts at 9 o'clock
es la clase empieza a las 9 en punto. The flight leaves at 10 to 3, es decir, el vuelo sale a 10 para las 3. We use it is or its to answer a question that asks for the time right now. What time is it? It's 4:30. What's the time? It's 20 to 5. Cuando nos preguntan por la hora, respondemos con it is o its seguido de la hora. Por ejemplo, what time is it? ¿Qué hora es? It is 4:30. Son 30 minutos pasados de las 4. What's the time? ¿Qué hora es? It's 20 to 5. Son 20 para las 5. Thank you for watching this video. In the website you will find some exercise to practice. Thank you for watching eProClasses in eProLingual.